Primero vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Todos me escuchan, todos ven la pantalla sin problema. Hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que tiene que ver mucho con lo que hablamos sobre la clase anterior y sobre lo que ustedes escribieron, ¿sí? Que es, ¿sí? La fisioterapia en APS, pero vamos a hablar un poco de los modelos sanitarios. ¿Qué tipo de modelo es el que se ajusta a la realidad paraguaya, a la realidad sudamericana? ¿Y qué tipo de modelos nosotros podemos realizar o idear para que podamos nosotros tener buenos resultados con respecto a lo que es la kinesiología y la fisioterapia? También siempre cuando comienzo la clase les dejo un pensamiento, una frase motivadora para que no se rindan, para que siempre sigan estudiando, sigan perfeccionándose en lo que les gusta, ¿verdad? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Y nosotros siempre tenemos que estar en este ámbito, en ser realistas y adecuarnos a lo que viene. Y yo creo que es ideal para lo que estamos viviendo hoy en día. Así es que bueno, vamos a empezar con la clase de hoy y vamos a hablar de los modelos sanitarios. Después les voy a pasar las tareas. Ya tengo preparado todo el material. Así es que quiero que anoten, escuchen y después si hay consultas lo hacemos a través del celular, el WhatsApp o si no en el foro, que es lo que todavía no estamos utilizando muy a menudo. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un modelo sanitario? En realidad tiene que ser modelos, pero ahí dicen modelos, ¿sí? Es el conjunto de criterios o fundamentos doctrinales, ideológicos, en los que están cimentados cualquier tipo de sistema. En este caso, a nosotros lo que nos corresponde hablar y conocer hoy es el sistema sanitario. Encontré esta imagen en internet que me pareció muy interesante compartir con ustedes y es un triángulo, es una pirámide de cómo está compuesto o qué es el modelo sanitario y en el ápice o en la punta, como se lo dice y ustedes lo están mirando aquí, está el modelo sanitario. Cualquier país tiene un modelo sanitario, cualquier región tiene un modelo sanitario. Pero este modelo sanitario sí tiene inmediatamente por debajo de él a entes muy importantes. Primero, la salud pública. ¿Cómo está la salud pública en el Paraguay hoy en día? ¿Cómo va a estar dentro de 10 años? ¿Cómo va a estar dentro de 20 años? Nosotros podemos hacer una proyección en el tiempo de qué es lo que puede mejorar o qué puede empeorar en la salud pública en el Paraguay. En la prevención de la salud, ¿cómo estamos en la prevención de la salud? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos en retroceso o estamos estancados con respecto a la prevención? Y a la educación, ni qué hablar, ¿verdad? ¿Cómo está la educación paraguaya hoy en día? Imagínense que ustedes y nosotros estamos abocados a un nuevo sistema educativo que es el virtual. ¿A qué nos va a llevar esta educación virtual de aquí a 1, 2, 10 o 20 años? ¿Qué resultados nosotros esperamos? Por eso es que tenemos que poner de nuestra parte lo mejor para que esta educación no vaya para abajo, sino vaya elevándose, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir con un nivel educativo acorde a la realidad de acá a 10 o 20 años o 50 años. Inmediatamente por debajo de estos entes en el cual se debe encargar no solamente el Estado, sino también la población en general. ¿Sí? La población en general se tiene que educar para prevenir varias enfermedades. Por ejemplo, el dengue se podía prevenir tranquilamente si las personas, si la población se educara con respecto a la higiene. ¿Sí? Entonces, esto también involucra a la ciudadanía, no solamente al Estado paraguayo o no solamente a los que formamos parte de un equipo de salud como corresponde.
Inmediatamente entonces tenemos a la atención especializada, a los especialistas, ¿sí? Y acá entran los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento. ¿Cuántos centros de diagnóstico, cuántos hospitales requerimos nosotros para cubrir la población que hoy en día existe en el Paraguay? En el Paraguay existe aproximadamente 8 millones de habitantes. Eso significa que nosotros tenemos que hacer un cálculo de cuántos médicos, cuántos kinesiólogos, cuántas enfermeras, cuántos nutricionistas, cuántos psicólogos, cuántos personal de ayuda social necesita el Paraguay por la población que tiene. ¿Sí? Entonces, esos estudios y esas proyecciones nos corresponden a nosotros, agentes de salud, realizarlo y llevarlo eso a la práctica. ¿Cómo? Podemos usar las universidades, podemos usar nuestros centros privados, podemos usar nuestros consultorios o nuestras clínicas para sacar datos y eso presentar, por ejemplo, a la municipalidad, a las gobernaciones, que son los entes políticos que nosotros necesitamos que ellos conozcan cuál es el trabajo que nosotros vamos a realizar. Porque como nosotros, solamente nosotros sabemos que la atención del kinesiólogo va a ser de mayor demanda de aquí a un año, de aquí a 5 y de aquí a 10 años. Pero solamente nosotros lo sabemos. No sabe la población, no sabe el gobierno, no saben los entes estatales qué es lo que va a ocurrir. Entonces, también tenemos que tener nosotros un poco de responsabilidad en este sentido. Y más ustedes que están a punto de recibirse, ustedes están saliendo de la universidad y van a pasar a engrosar el cuerpo de licenciados, de profesionales de la kinesiología. Entonces, también ustedes tienen ya un deber y una obligación en hacer llegar la educación a nivel de lo que es la kinesiología en el Paraguay. Y luego, inmediatamente por debajo de todas esas especialidades, está la atención primaria de la salud, que siempre va a ser o tiene que estar compuesto por un médico de cabecera. Hablamos en la clase pasada sobre cómo se tiene que formar un sistema de salud, cómo el kinesiólogo debe llegar a su barrio, a su comunidad, ¿sí? A su población para conocer y saber sobre lo que es la salud. Pues bien, todo equipo tiene una cabeza y el equipo de salud está compuesto por un médico. Y por debajo de ello, como ustedes pueden ver aquí, está la población, ¿sí? La gente común, la gente que no conoce, la gente que no sabe. Entonces, ellos deben ser para nosotros el objetivo principal de toda nuestra educación, desde el ápice, ¿sí? Desde la punta que va a ser el gobierno central, pasando por todos estos estamentos para llegar a lo que conocemos como el pueblo normalmente. ¿Sí? Y estos tienen sus funciones administrativas, como la planificación y el control, la organización y dirección del sistema. Por eso es que el kinesiólogo también debe formarse en lo que es la gestión pública. ¿Por qué? Porque a través de la gestión pública se realizan todo este tipo de articulaciones para mejorar lo que es el sistema de salud y tener un modelo sanitario más o menos, no me digo, no es excelente porque ningún sistema es 10, de nota 10, siempre va a haber algún problema, alguna dificultad. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de modelos sanitarios que existen en el mundo? Y a Paraguay nos escapa a esos modelos. Tenemos dos modelos. Uno es el público, que es el socialismo, y después vamos a desglosar los modelos sanitarios que existen en el mundo. El otro es el privado, que es el liberalismo, que está compuesto o sea, esto es política de Estado. Y después está el mixto, que es el público cuando falla el mercado. Vamos a hablar sobre el mercado sanitario también, quiénes son o quiénes conforman el mercado sanitario y quiénes manejan el mercado sanitario. Y el privado, solamente cuando es rentable. Ningún ente privado que trabaje en salud trabaja para perder. Todos trabajan para ganar algún tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, estos son los dos modelos sanitarios en el mundo. Y no es ningún país, ninguna región escapa de estos modelos. Pero estos modelos tienen también
¿sí? Algunas cosas, algunas peculiaridades para cada uno. Muy bien, entonces, la salud es objetivo de todo sistema político, todo gobierno tiene por objetivo ofrecer salud. La OMS sostiene que la misión de todo sistema es conseguir incrementar los niveles de salud en todos los aspectos y situaciones de la persona aislada y de la sociedad. Como ven ustedes, la OMS nuevamente mete la cuchara en los sistemas y en los diferentes sistemas de salud de cada región, de cada país. ¿Por qué? Porque la OMS es el centro por donde pasan todas las políticas de salud del mundo. Hoy en día vemos las noticias, hoy en día escuchamos las noticias de cómo, ¿sí? La OMS falló en su protocolo con respecto a la prevención de la pandemia del COVID-19. Sí, bueno, la salud y los servicios sanitarios son una responsabilidad pública y un derecho social. La vez pasada ya definimos lo que es salud. La salud no es simplemente ausencia de enfermedad, ¿sí? Sino es un conjunto de aspectos y de situaciones que el ser humano debe contemplar para tener salud. La percepción generalizada es que no hay ningún modelo concreto, único y puro que permita resolver todos los problemas de salud de la población de nuestro entorno. Que es, en síntesis, que el modelo sanitario ideal no existe. Todos los modelos sanitarios van a tener una deficiencia, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer como kinesiólogos es entrar dentro de este modelo sanitario y realizar nuestro trabajo lo mejor que podamos, ya sea en el ámbito privado o sea en el ámbito público. Y si trabajamos en el privado y en el público, con más razón, porque ese es nuestro deber y nuestra obligación como kinesiólogos dentro del equipo de salud. Muy bien, seguimos. Un sistema sanitario básico es la relación entre un médico, que es la oferta, y un paciente que sufre una enfermedad y se dirige al profesional en busca de ayuda, que va a ser, el paciente en este caso va a ser la demanda. Entonces, un sistema sanitario encuentra una serie de elementos principales. ¿Cuáles son los elementos principales entonces del modelo sanitario? Los proveedores de la atención sanitaria. ¿Quiénes? Los servicios médicos. Nosotros los kinesiólogos somos un elemento principal del modelo sanitario. ¿Quiénes son los otros elementos? Los receptores de la atención. ¿Quiénes? Nuestros pacientes, la población en general. Otro elemento principal del modelo sanitario es el gobierno. ¿Por qué? Porque es el encargado de regular todas las normas y las reglas del funcionamiento del sistema sanitario. Nosotros tenemos que trabajar con el gobierno. Nosotros no podemos apartarnos del gobierno, ya sea central, ya sea regional, ya sea del gobierno que fuere. Nosotros como agentes de salud, a nosotros lo que menos nos debe de importar es quién está en el gobierno ni quiénes son las personas que están en el gobierno. A lo que nosotros nos debe importar es los receptores que van a ser los que van a recibir nuestra atención. Y por supuesto, la financiación, otro elemento principal del modelo sanitario. ¿Quién va a pagar la atención sanitaria? ¿Quién va a pagar la salud de las personas? Las personas, el gobierno, los dos, la parte privada, la parte pública solamente. Entonces, la financiación forma parte importante también de un elemento que es indiscutible. Muy bien, entonces estos uno, 2, 3, 4 elementos, ¿sí? Se relacionan a través de funciones: financiación, regulación legislativa, provisión y gestión, y planificación y control del sistema. Entonces, los modelos sanitarios necesitan todos estos puntos para tener por lo menos un leve o por lo menos una mayor forma de dirigirse correctamente, como dijimos hace rato y vimos. No existe un modelo sanitario ideal para cualquier región ni para cualquier país. No existe. ¿Van a haber falencias? Sí. ¿Van a haber faltas de atención? Sí. ¿Va a haber falta de cobertura? Va a haber falta de cobertura. Todo lo que se haga en salud generalmente es insuficiente
siempre. Y más ahora con este tema de la pandemia del COVID que estamos pasando. Muy bien. Entonces, vamos a ver los modelos que existen en el mundo. Vamos a ver cuál es el que se adecua más al nuestro. Está el modelo liberal, ¿sí? Que tiene siempre, acuérdense de la financiación y de la cobertura. ¿Quién financia el modelo liberal? ¿Sí? Que es predominantemente el sector privado. ¿Quiénes son las compañías de seguros privados? ¿Sí? Los seguros médicos. ¿Y cómo se relacionan estos? Directamente del usuario, o sea, del paciente, al proveedor. ¿Sí? Del proveedor, el médico, al paciente. No existe un intermediario como el gobierno, ¿sí? No existe un intermediario. Aquí es seguros médicos, pacientes. Así es el modelo liberal. Las empresas contratan, ¿sí? O realizan un contrato y que acapara a 2 o a 3 de los empleados que reciben cobertura dentro de una empresa o dentro de su trabajo. El Estado tiene una mínima aportación de beneficencia, es mínima, prácticamente nada. El Estado no gasta prácticamente absolutamente nada en lo que respecta al modelo sanitario liberal. ¿Cuáles son estos dos seguros que manejan el mercado? El famoso Medicare y el Medicaid. Estas dos compañías de seguros privados son tal vez las más grandes y las más importantes del mundo y manejan también todas las revistas científicas, todos los estudios científicos, todos los modelos prácticamente científicos que se realizan están patrocinados por estas dos empresas. ¿Sí? El Medicare es personas mayores de 65 años que hayan cotizado en el Seguro Social. O sea, una persona que haya trabajado durante toda su vida y después de sus 65 años, es que se va a jubilar y va a gozar de la atención en ese modelo sanitario. No va a pagar absolutamente nada, ¿sí? Y la Medicaid es las personas en pobreza extrema, niños, embarazadas y personas con discapacidad. Entonces, siempre tiene que haber alguien que financie o pague la atención del proveedor y del beneficiario o del usuario. Este es el famoso modelo liberal. La cobertura carece de cobertura universal. ¿Qué significa que carece de cobertura universal? Que cerca de 45.000 personas mueren al año por falta de cobertura sanitaria en los Estados Unidos. Imagínense estos datos, ¿sí? Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. 45.000 personas mueren al año por falta de cobertura sanitaria en Estados Unidos. ¿Ustedes tienen algún dato de cuántas personas mueren en el Paraguay por falta de cobertura sanitaria? No existen datos o no los estudiamos. ¿Sí? El sistema de salud está liderado por la empresa privada, ¿sí? O sea, es un bien de consumo. O sea, si estás dentro de este modelo liberal y tenés una cobertura sanitaria, vas a andar bien. Mientras no tengas cobertura sanitaria, generalmente vas a entrar en este panorama de personas que está aquí, entre estas 45.000 personas. En el bien de consumo es utilización de servicios y reparto de recursos. Esta es la ley de la oferta y la demanda. Seguramente en el colegio han estudiado economía, algunas leyes, la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más demanda hay, mejor es la oferta. Entonces, así se maneja esta ley. Este es el modelo liberal. Este modelo, ¿sí? Se ve en Estados Unidos y en Australia. Este es el modelo sanitario de Estados Unidos y Australia, el modelo liberal. Otro modelo es el modelo social o de Bismarck, ¿sí? Este ya es un modelo mixto, donde hay contribución del sector público y privado en la gestión del sistema. O sea, ambos sectores se unen, ¿verdad? Y unifican fuerzas para que se pueda tener un sistema sanitario más o menos en regla. Este modelo es más antiguo, el modelo más antiguo que se viene practicando a través del mundo, a través de los tiempos, y nació en 1883 en Alemania. Y el que lo creó es Bismarck Thompson, ¿sí? La financiación de este modelo es el Estado garantiza las prestaciones mediante cuotas obligatorias de los trabajadores y empresarios.
con ayuda de los impuestos. O sea, que el Estado le descuenta al trabajador, ¿sí?, una platita, un porcentaje, y eso lo guarda y utiliza en el momento en que este paciente o este usuario, este trabajador, lo necesite. Y también, si es que otras personas necesitan, lo utiliza para eso. Es más o menos lo que tenemos en el IPS, ¿verdad? Los que tienen IPS, los que tenemos IPS, sabemos lo que es. Son cuotas obligatorias y que se nos descuentan para ir a un fondo de salud. No tiene ánimo de lucro y contratan hospitales y personal sanitario. Este es el modelo de Bixmar, modelo social. ¿Sí? La cobertura. Ese es el problema. Cubre solamente a los mutualistas y a sus familiares. O sea, solamente aquel que paga este seguro puede acceder a él. Y unas personas limitadas dentro de su familia, ya sea papá, mamá o hijos. Entonces, tampoco llega a toda la población. ¿Sí? Los que están exentos de pagar cuota, los estudiantes, desempleados, jubilados, minusválidos, becarios, trabajadores con sueldo menos de 400 euros. Este, este modelo, ¿sí? Este modelo es el que se usa en Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. El modelo sanitario social o de Bismarck, ¿sí? Es un modelo más o menos socialista, ¿sí? Es mixto. Entre el público y el privado se reparten los gastos. Muy bien, siguiente modelo es el modelo nacional de salud de Bever, Bever Height, que también es un modelo mixto, también contribuye al sector público y el privado en la gestión del sistema. ¿Cómo se financia? Mayoritariamente mediante impuestos. En España, ¿sí?, es 99,3% se financia el sistema de salud a través de impuestos. Impuestos ya sea por la comida, impuestos ya sea por la ropa, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a un local y pedimos factura, nosotros esas facturas desgravamos, después presentamos a la SED y nos descuentan o pagamos un poco menos el impuesto. Entonces, todo ese dinero que se recauda se invierte en salud, ¿sí? Entonces, se basa en la solidaridad o en principio redistributivo y posibilita el acceso universal bajo control del Parlamento. O sea que el gobierno lo que hace es recaudar todo lo que tiene que recaudar y el gobierno otra vez divide cuánto es el porcentaje para cada sector de la salud que ellos prenden. Por eso es que ellos tienen estadísticas, manejan estadísticas. ¿Por qué? Porque ellos hacen proyecciones de cuánta enfermedad o cuántos enfermos de cada tipo de patologías van a haber en el año. Entonces ellos se manejan a través de estadísticas, ¿sí? Es un recurso universal, estable y fácil de recaudar en los países en los que el sistema fiscal está organizado correctamente. Este modelo, por eso, no es bien visto aquí en Paraguay. ¿Por qué? Porque tenemos un problema fiscal muy grande. No hay un sistema universal, estable y fácil porque el sistema fiscal no está organizado, ¿sí? Entonces, para nuestra región, pues, o vamos a ser más específicos, para el Paraguay, este sistema no funcionaría, porque todo el dinero que se gasta en la parte pública se va en sueldo, se va en pagar sueldo, y después se invierte en otras cosas. Sin embargo, aquí es al revés, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes llega? Es la cobertura más universal que existe, prácticamente a toda la población, ¿sí? Excepto a los inmigrantes, a los que son irregulares, a los que no tienen sus papeles en orden. Por eso, porque como no tienen papeles en orden, no pagan impuestos, entonces no pueden entrar dentro de este modelo sanitario, ¿sí? También existe un régimen especial de atención a los funcionarios a través de compañías de seguros privados. Como ustedes pueden ver en este sistema, en este modelo, los seguros médicos prácticamente no existen.
porque es el gobierno el que maneja todos los centros de salud o todos los centros sanitarios de salud prácticamente. Sí, este modelo se utiliza en Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia e Islanda. Si ustedes se fijan en estos países son los que, tanto Italia, España, los que más alto índice de infectados por COVID-19 tuvieron en este periodo. ¿Sí? Porque su sistema de salud colapsó, porque su sistema de salud prácticamente se quedó sin recursos, porque era simplemente el Estado con su recaudación de impuestos el que tenía que prever la cantidad de respiradores, la cantidad de camas, la cantidad de test que tenían que hacer y se les fue de las manos y lastimosamente ya vimos lo que pasó con las noticias, en las noticias lo que pasaron con estos dos países, lastimosamente. Entonces, ahí podemos decir que el sistema falló. ¿Sí? Ahí tuvo un eslabón débil el sistema, no prever la catástrofe de salud que se venía con este tema de la pandemia, porque ningún sistema es ideal ni es 100% efectivo. Muy bien, otro modelo que podemos ver es el modelo centralizado de Semásico. ¿Quién financia esto? El Estado. Y no existe el sector privado. Prácticamente no existe el sector privado. O sea, no existe seguros médicos. El Estado se encarga de todo lo que tiene que haber en el tema de salud. ¿Sí? Y la cobertura es libre para todo el mundo. Servicio médico completo y gratuito. Imagínense la carga monetaria que tiene el Estado ante, ante este modelo centralizado de Semasco. ¿Sí? Es increíble la demanda del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado dice, yo me hago cargo, nadie se mete y todos tienen acceso a la salud. Entonces, ¿quiénes son estos? Comenzó en la antigua Unión Soviética y los países del bloque soviético, China, Cuba, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Cuando cae el comunismo, allá por 1988, 89 y 90, y todos los países comunistas de Europa abandonaron este sistema. El único que persiste con este sistema es el sistema de Cuba. O sea, el país de Cuba, perdón. El país de Cuba es el que se mantiene con este modelo centralizado. Ningún otro país mantiene este tipo de sistema con respecto al modelo sanitario. Muy bien, seguimos. El modelo segmentado. El modelo segmentado es donde la participación pública y privada en el financiamiento y la prestación, o sea, se dividen. Aquí hay un 50 y 50, tiene que haber un equilibrio. Y hay unos subsectores, el sector público, el sector bimodal y la atención privada. Por ejemplo, los seguros médicos pueden tener sus clínicas privadas donde pueden brindar atención a sus asegurados, pero también así a las personas que no están aseguradas a ese convenio, ¿sí? Con diferentes modalidades de financiación, afiliación y provisión, ¿sí? Y provisión de servicios. Cada uno de ellos especializado en un segmento de la población en función de su posición laboral, nivel de ingresos, capacidad de pago y posición social. Es aquí porque por eso los seguros médicos tienen sus diferentes sectores, por ejemplo, oro, personal, familiar, ¿verdad? A eso se refiere especializado en segmentos, ¿sí? Aquel que puede pagar un mejor seguro o más caro el seguro tiene tal vez mejor modelo sanitario, aquel que puede pagar menos. Y el sector público lo que hace es eh, contrarrestar esto con lo que tenemos el IPS, ¿verdad? No descuentan y tenemos atención de salud. ¿Es de calidad? No es de calidad. Tiene sus beneficios, tiene sus contratiempos, tiene. Todo sistema tiene su problema y tiene sus cosas buenas. Este segmento, sí, tiene un subsector que es el público, que depende del Ministerio de Salud, ¿sí? Tiene una amplia capacidad instalada,
Por ejemplo, por eso tenemos el edificio central del IPS, tenemos aquí en Ciudad del Este, eh, en Gavia hay otro edificio que se está realizando, que se está construyendo, pero el problema es las limitaciones presupuestarias y el bajo rendimiento. El bajo rendimiento en el sentido de que no existen cantidad de profesionales para cubrir a los asegurados públicos, a los asegurados por ese seguro que es el IPS, ¿verdad? Por eso no hay médicos, no hay camas, no hay remedios, no hay insumos, falta equipamiento. Entonces, ese es el gran problema que tiene este modelo. ¿Sí? Acá está el Instituto de Seguridad Social, dirigido a cubrir a los trabajadores del sector formal y a veces a sus dependientes, que es un gran problema al que le estábamos contando, ¿sí? Normalmente la afiliación es obligatoria y requiere aportes, ¿sí? Cada uno aporta en su IPS mensualmente para que después cuando se enferme, ¿sí? No tenga que pagar absolutamente nada. Y esto puede llegar a sus familiares, ¿sí? Generalmente a sus hijos menores de 18 años, ¿sí? Y a sus padres. Y después está el sector privado, ¿sí? Que es el que está compuesto por seguros privados, empresas prepago y proveedores de servicios privados. Este subsector está dirigido a la población de mayores recursos. O sea que este modelo segmentado lo que hace es dividirnos en personas con recursos, ¿sí? Y sin recursos. Con recursos, ¿sí? Es el sector privado y el que puede pagar un seguro. Sin recursos, por ejemplo, está el hospital de clínicas. El hospital de clínicas, el hospital de Acostañú, ¿verdad? El centro de salud, ¿sí? Ese es el sector de los que no tienen recursos. Y después está el intermedio, que es aquel que pagamos o nos descuentan de nuestros haberes el IPS y podemos contar con un instituto de seguridad social. Entonces, estos son los modelos hoy en día que se encuentran en el mundo, ¿sí? Y como vemos, cada modelo tiene su deficiencia y no es 100% seguro. Este modelo segmentado se encuentra en la mayor parte de las naciones, en México, Haití, República Dominicana, América Central, excepto en Costa Rica, que no sabemos cuál es el modelo que utiliza, Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. Aquí está nuestro querido Paraguay. Entonces, el modelo que se adecua, el modelo sanitario, ay, perdón, disculpen, el modelo sanitario que se adecua al sistema de salud que hoy tenemos en el país es el modelo segmentado. ¿Qué podemos hacer para cambiar o para mejorar este modelo? Esa es la tarea. Eso es lo que vamos a pensar. ¿Qué acciones como kinesiólogos nosotros podemos tomar o podemos recurrir o a la cual tenemos que recurrir para mejorar nuestro modelo? Porque este modelo está impuesto. Este modelo no lo vamos a sacar, no lo vamos a cambiar, pero lo podemos mejorar, seguro que sí. Si ustedes están enfrente de un departamento de salud, de la política de Estado, ¿qué acciones tomarían para mejorar este segmento o este modelo sanitario en el cual nosotros estamos hoy en día? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que la atención primaria a la salud es una materia interesante porque aprendemos a cómo tenemos que manejarnos dentro de nuestro país para trabajar dentro de la profesión como kinesiólogos. Nos falta muchas cosas. Sí, nos faltan muchas cosas. Nos falta promoción, nos falta prevención, nos falta marketing, nos falta mejorar en nuestras técnicas, en nuestra preparación, ¿sí? Nos falta. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros los kinesiólogos somos los únicos, todos los kinesiólogos somos los únicos que vamos a hacer que cambie esto. Ni el gobierno, ¿sí? Ningún partido político, ninguna religión va a cambiar ese concepto o ese conocimiento que existe sobre la kinesiología con este modelo que tenemos hoy para que se nos reconozca y se nos adopte como parte importante del equipo de salud. Solamente nosotros los kinesiólogos vamos a lograr eso. Y mientras más nos preparemos, mientras más estudiemos,
mientras más nos especialicemos, vamos a mejorar este estado que tiene la kinesiología hoy en día en el Paraguay. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenía para decirles para hoy. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a las órdenes siempre. Y bueno, y para despedirme, les dejo un chiste acá, siempre una broma para terminar amenamente la clase. Aparte, hoy es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Y seguramente a más de uno le pasó esto. Cuando uno estudia patologías, cree que padece de todas ellas. Yo creo que a más de uno le pasó cuando empezamos a estudiar patologías, de yo tengo eso, yo tengo aquello, sí, a mí me pasa esto, a mí me pasa aquello, pero en realidad gozamos de buena salud. Bueno, ha sido un placer, chicos, nuevamente, que tengan un buen fin de semana y levantó la clase, los materiales a través del campus virtual. Muy bien, chao. Profe, Chao, profe, gracias.